Muy bien, ¿cómo están? Nos encontramos en la clase 2 del seminario de mutismo selectivo. En la clase anterior estuvimos viendo la conceptualización en relación a qué se entiende por mutismo selectivo, el diagnóstico en base al DSM-5 y al CIE-10. Y en esta clase vamos a trabajar algunos de los o de las estrategias e intervenciones que se pueden realizar en relación a esta problemática. Muy bien, lo primero que vamos a ver es que hay muchos mitos en relación al mutismo selectivo que están relacionados justamente con el hecho de que no es una problemática muy común. Entonces, muchas veces los profesionales, los pediatras o psicólogos, eh, tienden a minimizarlo, ¿sí? A relacionarlo con alguna cuestión de timidez o más del vínculo social que se va a ir resolviendo con la edad, o lo pueden llegar a asociar con el trastorno del espectro autista, ¿sí? Entonces es importante, como mencionamos en la clase anterior, hacer un buen despistaje en relación a cuáles son los criterios diagnósticos precisos para poder hablar exactamente si es un mutismo selectivo o no. También se puede pensar erróneamente que el niño no habla porque o es muy tímido o es un maleducado, ¿sí? O es desafiante, entonces no contesta, es rebelde, se puede relacionar su conducta de no hablar con estas cuestiones, pero en realidad es que hay otro problema que no es justamente ese. Otra cuestión que debemos tener en cuenta como para disipar y que es un mito en realidad, que no es que el niño no habla por estos motivos, habla porque hay una problemática que se llama mutismo selectivo. Otra de las cosas es, por ejemplo, pensar que no puede hablar, ¿sí? No sabe, no tiene, ay, vamos a llevarlo porque no aprendió a hablar todavía, seguramente tiene algún problema de lenguaje. Entonces se hace una evaluación a través de profesionales que trabajan específicamente esta temática y no cuestiones que tienen que ver más con lo emocional, ¿sí? Es muy importante tener en claro estas cuestiones que tienen que ver con pensamientos del sentido común más que nada, que de lo científico en realidad, porque cuanto más tardemos nosotros en hacer una evaluación correcta y en hacer intervenciones en relación a la problemática, va a ser mucho más difícil que se pueda romper con esa barrera que se genera a nivel del vínculo social, ¿sí? Por ejemplo, también es muy importante pensar que la timidez no tiene que ver solamente con quizás el retraimiento de la comunicación. La timidez se manifiesta en muchos otros aspectos. Entonces, a veces confundir la falta de comunicación con timidez también es erróneo, ¿sí? Entonces, es muy importante que conozcamos al niño, su carácter, su temperamento, cuáles son las formas en que se conduce, si es un niño extrovertido en otros ámbitos, si no, no lo es en el ámbito escolar, por ejemplo. Entonces ya no es solamente, digamos, circunscribir o limitar esta problemática a una cuestión de timidez. Bien, bueno, entonces, en la evaluación, en la clase anterior hablamos de diagnóstico. En la evaluación, siempre el primer paso que se debe realizar en toda evaluación es la entrevista. ¿Sí? Es la entrevista anamnesis, historia evolutiva, historia de vida, ¿sí? Es una entrevista que es una entrevista puede ser semiestructurada en el sentido de que hay preguntas puntuales, pero en el que tiene que haber en realidad repregunta sobre información que nos van brindando los padres o la persona referente, el adulto a cargo, en el caso que fuere. Es importante la historia evolutiva donde tenemos que ver desde el momento del embarazo, ¿sí? Hasta la situación actual. Cuando hablamos del momento del embarazo tenemos que hablar de si fue un embarazo deseado, en qué circunstancias se dio el embarazo. Eso es muy importante también porque nos va a marcar un contexto que tiene que ver con cómo fue pensado y cómo es recibido ese niño o niña. ¿Sí? Voy a pensar en una clase solamente que tenga que ver con esto. Es importante la valoración del nivel cognitivo, es decir, si es un niño que tiene algún tipo de discapacidad intelectual, si es un niño que ha sido diagnosticado con algún otro trastorno, es muy importante porque esto también a nosotros nos da cuáles son las herramientas, cuál es la capacidad comunicativa, cuál es la capacidad de comprensión, del lenguaje reflexivo, ¿sí? Entonces ya tenemos herramientas y valores y
e información para tener en cuenta para poder descartar otras problemáticas posibles. Los factores de conducta emocionales, que tienen que ver con cuáles son los elementos de la conducta de este niño que se manifiestan en diferentes ámbitos. En lo emocional tenemos que pensar también si es un niño comunicativo, si es un niño que se relaciona socialmente, si es un niño que hace actividades extraescolares, si es un niño que expresa sus emociones, es un niño que comparte con la familia, es un niño que suele ser caprichoso, es un niño que suele ser obediente, es un niño que cuando uno ante las conductas o ante las directivas que los papás pueden llegar a dar, responde, se encapricha. Todo eso debemos nosotros ir preguntándolo a medida que también se va dando la conversación con los papás, que nos va generando nosotros también inquietudes para ir repreguntando. Debemos también ver qué habilidades sociales el niño maneja. Es un niño que se maneja solo, que tiene, obviamente que depende de la edad del paciente, tiene cierta autonomía, es un niño que, por ejemplo, pensemos, un nene que tiene 9, 10 años y va a hacer los mandados al kiosco solo, es un niño que es independiente en relación a su autocuidado, es un niño que depende demasiado de la mamá para tomar decisiones o para expresar sus emociones. Bueno, las habilidades sociales que tienen que ver con lo comunicativo, con las relaciones interpersonales, con el manejo de las emociones, con la autorregulación, ¿sí? Muy bien. Tenemos que además, y ver que es también fundamental dentro de esto que estamos recabando de información, el contexto familiar. ¿Qué situaciones familiares se dieron? Si hasta la historia hasta el momento que el paciente llega a nosotros o el alumno, hubo separaciones, hubo pérdidas, hubo situaciones traumáticas en la vida de ese niño. ¿Con quién vive? ¿Vive solo con su mamá? ¿Hay otros actores dentro del ámbito familiar con los cuales convive? ¿Con quién tiene mejor vínculo? ¿Con quién comparte más? ¿Cómo es un niño que tiene obra social? ¿Tiene otros tratamientos? ¿Alguna vez hubo alguna intervención de algún profesional por alguna problemática? ¿Tiene algún problema de salud? Bueno, todas esas cosas que tienen que ver con el entorno familiar, por ejemplo, las relaciones de apego, que uno las puede no solamente hablar, sino que las va a visibilizar en el intercambio que uno haga con la mamá, con el papá, cómo manejan los límites, ¿sí? De qué manera se impone al niño algún tipo de restricción o se le marca el límite, en qué ámbitos el niño manifiesta mayor energía, mayor despliegue de energía, en qué ámbitos se muestra más retraído. Bueno, es importante, además de eso, contar con informes escolares, ¿sí? Y si hay otros profesionales involucrados, también tener esa información para, con todos esos datos, tener un panorama más claro e integral de ese sujeto, que no solamente lo que nosotros podemos recabar, sino además también la observación, en la entrevista con el niño, ¿sí? Todo eso es muy importante, que a veces nosotros no lo tomamos en cuenta o hacemos preguntas muy puntuales y no profundizamos y no miramos además las reacciones y desde qué lugar el padre está respondiendo, la mamá está respondiendo a nuestro cuestionamiento, a nuestros cuestionarios. Y eso también es importante porque muchas veces hay reticencia, a veces hay desconocimiento, a veces hay duda, a veces hay niveles de angustia. Bueno, todo eso es importante poder tomar cuenta. Muy bien. Cosas que son importantes para hacer un tratamiento adecuado en relación a esta problemática. El niño con mutismo selectivo nunca debe ser obligado a hablar. No se debe insistir. ¿Me entendiste? Porque no contestan. Entonces, ¿y qué decís? Nunca decís nada. Quiero que me respondas. No, no se lo debe obligar a hablar porque eso genera mayor nivel de ansiedad. ¿Sí? Hay que buscar la forma en que él pueda expresar lo que siente sin necesidad de exponerse a través de la palabra. Lo puede escribir, sí puede hacer un gesto. El tratamiento debe ser gradual, no vamos a empezar un tratamiento con una exposición que tenga que ver directamente con la comunicación de la palabra. Se van a buscar mediadores, como yo les comentaba en la clase anterior, de que traiga algún objeto que sirva de mediador para que podamos comunicarnos a través de eso, para ir generando la confianza y bajando esa barrera de ansiedad donde el niño se pueda sentir cómodo para hablar. Bien, debe seguir técnicas que tienen que ver con lo conductual, es decir, que el niño registre, ¿sí?
por qué no quiere hablar en determinados espacios, qué le sucede en estos espacios, qué emociones le genera, poder tomar control de ello para que la palabra pueda surgir. Si todo esto lleva un proceso, no son situaciones que se van a resolver en 1 o 2 encuentros. Pero es importante ver cómo va respondiendo el niño y ir viendo que la ansiedad va bajando y que él va a aprender, que él pueda ir logrando manejarlo para poder ir avanzando en insertarse o empezar a comunicarse en esos ámbitos que le fueron más difíciles. Muy bien, lo que el niño debe aprender es a lidiar con la ansiedad, ¿sí? Con esto que le genera esa ansiedad y ante eso se retrae. Bien, entonces, es importante que todos los niños que conviven con él participen en el tratamiento y que estas herramientas se trasladen también al ámbito escolar, pudiendo uno comunicarse con el docente, por ejemplo, ¿no es cierto? Por ejemplo, la mamá, el papá, los hermanos, que tienden, por qué es importante que lo trabajen? Porque la familia tiende a adaptarse. Total dice, no contesta, vemos que hizo tal gesto, se termina generando un ambiente donde la palabra no circula. Entonces hay que romper con eso. Para eso la familia debe trabajar en poder generar la palabra sin exigirla y no quedarse en la comodidad de que el niño no responde. ¿Sí? Entonces, es importante que tanto los padres como los hermanos o aquellos que viven con el niño aprendan a ir destrabando esta negación a hablar, no adaptarse a ello, ¿sí? Entonces, si por ejemplo el niño se pone por ejemplo, hay un ejemplo que ustedes van a encontrar en la filmina donde dice que el niño salen a comer y el nene se pone muy nervioso cuando el mozo le pregunta acerca de la comida, ¿no? ¿Qué quiere comer o si ya eligió algo? Entonces, ¿qué pasa en esos momentos? Se tiende siempre a que los padres salen al rescate, ¿no? Hablan por el niño. Entonces, se acostumbran al silencio, entonces terminan ellos siendo la voz. Entonces, hay que ir rompiendo con eso. No hay que salirse de esa posición de una forma drástica, ¿sí? Decir, bueno, si no responde, no come, por ejemplo, en este caso. Pero sí ir generando espacio donde quizás la mamá le pregunte, bueno, ¿me querés marcar qué es lo que querés? Donde él tenga que mostrar, que tenga que responder y la madre ser interlocutora, pero no decidir. Ante la imposibilidad de hablar, terminamos decidiendo, ¿sí? Entonces hay que brindar espacios para que comunique desde otro lugar y uno ser interlocutor, pero siempre interlocutor de lo que esa persona ha decidido. ¿Bien? Entonces, eso hace bajar el nivel de ansiedad porque no se siente expuesto, sino que tiene un tercero que media, pero sin obturarle la palabra. ¿Bien? En lugar de rescatar, los padres y las personas que lo cuidan pueden ayudarlo a aprender a sobrellevar la situación y el terapeuta tiene que proponer, por ejemplo, estas estrategias. ¿Sí? Es muy importante que como terapeutas podamos pensar cuáles son las situaciones en las que el niño se pone más ansioso y generar las herramientas. Bueno, ante esta situación vamos a actuar de esta manera. No hay una receta específica, ¿sí? Tiene que ver con estrategias puntuales para situaciones puntuales, como esta, por ejemplo, que yo les comentaba. Entonces es muy importante tener un panorama de cuáles son las situaciones a las que el niño se expone para a partir de ahí ir pensando qué herramienta vamos a utilizar. Los niños con mutismo selectivo se acostumbran a no hablar. Entonces hay que tratar de ir sacándolos paulatinamente de ese acostumbramiento. ¿Por qué? Porque el contexto familiar se puede comunicar de otra manera con ellos. Entonces, como se puede comunicar de otra manera, se cae en cierta comodidad, ¿sí? Pero ¿qué pasa? El niño tiene que aprender y entender que no va a estar siempre rodeado de ese ámbito familiar, que necesita comunicarse porque va a haber otros ámbitos donde tiene que exponer la palabra. Entonces, nosotros quizás al resguardarlo y entendiendo que tiene un mutismo selectivo y que no quiere hablar, es como que potenciamos eso en vez de destrabarlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no se cae en el acostumbramiento de mantener esta situación y esta actitud. Muchas veces durante el día uno habla con el niño y le pregunta cosas. Entonces hay que ir buscando las estrategias. Si por un lado no se logra una respuesta, ir buscando alternativas, ¿sí? Para que se pueda manifestar el deseo, manifestar el pensamiento y lo que él está sintiendo o lo que él cree o lo que él quiere decir y expresar, ¿sí? Muy bien.
Los padres tienen que aprender maneras específicas de alentar el habla. Y hay que buscar oportunidades. A veces las oportunidades tienen que ver con situaciones de aprendizaje en sí. Por ejemplo, qué película estamos viendo, qué te gustó, ver un dibujo. Compartir espacios que sean placenteros para el niño, donde a partir de esos espacios pueda el niño comenzar a expresarse. Que sean espacios de recreación, espacios donde no se genere tanta ansiedad, donde esté distendido, por lo cual el hablar se le va a hacer mucho más fácil. ¿Bien? Muy bien. En el ámbito escolar es importante que tanto el docente como el equipo de orientación estén informados de que el niño tiene un mutismo selectivo. Que no crean que es una cuestión de que el niño no habla, sino que tengan un diagnóstico preciso de cuál es la problemática para poder trabajar en función de ella. ¿Sí? Y no que el niño, porque no habla y es bonito y es tranquilo, quede relegado en el rincón, total, copia todo y hace todo, pero no hablan todo el día. La escuela es un lugar donde la palabra tiene que circular. Entonces es importante, muchas veces pasa, ay no, porque es bonito y no molesta, entonces, ay, no me di cuenta, pensé que era tímido. No. El maestro tiene que ser también un generador y un motivador para que esa palabra pueda surgir y generar espacio donde el niño no sienta ansiedad y pueda sentirse cómodo para poder hablar. Si el niño en público se inhibe, bueno, sentarlo cerca, poder conversar con él, pero no solamente de lo escolar, de lo que hizo en la casa, que comenzar a generar un ambiente de cordialidad y de confianza para que el niño no se sienta ansioso y luego, posteriormente, trabajar desde el ámbito específico de los contenidos de aprendizaje, ¿sí? Es importante que los docentes puedan capacitarse en lo que es esta problemática también, entenderla, y trabajar habilidades sociales que tienen que ver con comunicación, bien, para que puedan a través de eso trabajar con el niño, si es que en algún momento se les presenta alguna de estas problemáticas. A veces esperamos a que surja el problema y no nos preparamos antes, ¿no? Así que es bueno ser previsores. Muy bien. En el tratamiento lo que debemos diferenciar es en qué situaciones se pone más ansioso, ¿sí? En qué situaciones se siente más inseguro. Por eso yo le hablo de contextos, de momentos. El contexto y el entorno es muy importante. Si tener en claro qué entornos lo pone nervioso para poder trabajar en otros entornos diferentes. Porque yo sé que esto lo pone nervioso, más ansioso, ¿sí? Hay que trabajar con la familia en relación a qué actitudes toman. Como decíamos hoy, a veces la familia toma una situación de comodidad, de, bueno, no habla, ya sabemos, y en otras se pone una situación de demanda permanente de contestame, siempre lo mismo. Hay que trabajar en el manejo de la ansiedad también de la familia para que entienda que por más que se presione, eso en vez de facilitar lo que hace es provocar lo contrario. Entonces hay que trabajar mucho con los papás para que entiendan los tiempos, para que entiendan cómo esto repercute en lo emocional. Entonces, el trabajo paralelamente del niño con la familia es un trabajo integral con el mismo objetivo, ¿sí? Muy bien. Como técnica para bajar el nivel de ansiedad, yo siempre recomiendo en muchos de los cursos utilizar lo que es el mindfulness, que son las terapias de tercera ola que trabajan muchas técnicas de relajación, de respiración, de lo que se llama atención plena. Bueno, no importa lo que pasó, vamos a centrarnos en el ahora, en lo que queremos hacer, ¿sí? Trabaja mucho en función de esto. Entonces, son técnicas que son muy buenas. Yo creo que les puse un manual o material que tiene que ver con estas técnicas para que ustedes las puedan aplicar y las puedan tener en cuenta, no solamente en esta problemática, sino en general, en la atención en crisis, en el manejo bueno, los trastornos de conducta. Se trabaja mucho con lo que es mindfulness para trabajar autorregulación, ¿sí? Entonces, todo lo que tenga que ver con bajar el nivel de ansiedad a través de esta técnica es muy favorable, ¿sí? Luego, la exposición gradual a situaciones que le producen ansiedad. Si de repente sabemos que le produce mucha ansiedad ir a lugares públicos donde hay mucha gente, cuando hay un cumpleaños y no participa, no comparte con otros niños, bueno, ir preparándonos paulatinamente para llegar a ese momento. Ir saliendo a lugares, ir compartiendo espacios de cada vez más gente, para que el choque con esa situación no sea un choque que genere un brote de ansiedad
donde el niño realmente se cierre, ¿sí? Entonces, eso termina siendo angustiante, tanto para él como para su familia. Es importante como técnica el modelado, es decir, que uno como adulto se ponga como modelo de cómo reaccionar ante estas situaciones. Por ejemplo, si alguien me pregunta y el niño no puede, bueno, mira, podríamos, para no decir muchas palabras, podemos decir esto y dar un ejemplo, ¿sí? Mostrarle a través de nuestras actitudes y de nuestras acciones de qué forma podemos enfrentar las situaciones que a él le producen ansiedad. Y el automodelado tiene que ver con, por ejemplo, grabar una situación en donde el niño habla, ¿sí? En el contexto familiar, y luego mostrársela, decirle, ¿viste cómo acá en casa pudiste hacer esto? En la escuela también lo podés hacer de la misma manera, pero no como una exigencia, sino para que él se vea reflejado y a través de ese ejemplo puede ir modelando su conducta en otros contextos, entendiendo que si lo pudo hacer en este, también lo puedo hacer en el otro, ¿sí? Se pueden grabar audios del niño hablando, videos, para que él pueda referenciarse en esa situación y darse cuenta de que él puede realmente hacerlo, ¿sí? Se puede también utilizar técnicas de premiar son técnicas más conductuales, de premios ante el logro de poder hablar en una situación que no lo podía hacer, como para actuar como un reforzador, ¿sí? Pero siempre es mejor trabajar, no es decir, es una estrategia válida, pero es bueno trabajar siempre desde el control de la ansiedad, porque eso también ayuda al niño a aprender a registrar sus emociones y a poder moverse en ámbitos donde puede generar la ansiedad. Y es una herramienta aplicable en cualquier lugar, sin esperar una recompensa en sí misma. Para los papás es importante evitar la sobreprotección, ¿sí? Como hablábamos hoy, esto de a veces poner en palabras o hablar por él o por ella, ¿sí? Evitar el autoritarismo, esto de la exigencia que también hablábamos hoy. Es muy importante que cuando hablamos con los padres esto lo marquemos, esto de forzar a la palabra o de ya no habla, bueno, hablo yo por vos, siempre tengo que hablar yo por vos, generar la culpa, generar la carga de que el niño se siente culpable porque él no puede hacerlo y siempre tiene que hacer el papá o la mamá hablar por él, ¿sí? La demanda. Hay que fomentar los hábitos de autonomía, es decir, no dar todo, sino generar el deseo, la demanda. Que tenga que venir y pedir, que tenga que venir y decir, perdón, y no es que yo tenga que ir o responder permanentemente. Cuando genero la demanda, ese deseo de que necesito tal cosa y no me queda otra que pedirlo, ¿sí? Está muy relacionado con la autonomía, con hacer cosas, con necesitar cosas. Entonces eso en el ámbito educativo y en el ámbito familiar hay que trabajarlo, ¿sí? Quizás siempre respondimos, ahora hay que correrse un poquito y generar que venga el niño a buscar, ¿bien? No hay que ridiculizar ni hacer chistes en relación a decir, no, pero él nunca habla. No, él es así ya. No, ahí estamos minimizando, estamos ridiculizando y estamos exponiendo. Y ante esa exposición generamos mayor ansiedad. Parecen cosas simples, pero uno tiene automatizadas estas respuestas muchas veces y lo dicen los papás inconscientemente sin darse cuenta que es contraproducente. Se debe facilitar que se sienta mucho, que acceder a los lugares donde no le genera tanta ansiedad. Si hay lugares específicos donde el niño se siente libre, se siente cómodo, hay que potenciar esos espacios. Si de repente el niño en la escuela no habla, pero va a hacer un deporte y en ese lugar él encuentra un clima donde se siente cómodo y habla, hay que potenciar eso, ¿sí? Hay que favorecerlo para que ese sea el ámbito donde se refuerce su autoestima, se refuerce la regulación de emociones también, pueda desarrollar habilidades sociales para luego trasladarlas al ámbito donde se maneja mayor nivel de ansiedad, ¿sí? Entonces es muy importante, cuando se habla con los papás, tener en cuenta estos contextos, estos entornos que ya les vengo mencionando, ¿sí? El juego es un elemento que distiende, ¿sí? Y que también es un espacio donde se pone en juego la palabra. Así que es importante todo lo lúdico, sea lo terapéutico, sea en el ámbito familiar, y también hay que trabajarlo en el ámbito escolar, ¿sí? El juego es un mediador muy importante y que saca el mundo interior,
¿sí? Entonces, a través del juego, quizás el niño pueda expresar cosas que hasta el momento no pudo. Hay que ir buscando las estrategias en el juego. No necesariamente deben ser juegos de palabras, ¿bien? Pero sí que con el tiempo van a terminar poniendo en juego la palabra. Muy bien. El tratamiento a veces suele ser no complicado, pero sí más dificultoso de llevar en el sentido de que es un trastorno que se suele solapar con otros. Entonces es muy importante hacer todo el despistaje para dar con precisión para no hacer intervenciones incorrectas, ¿sí? También se hace dificultoso porque el niño se acostumbró a no hablar. Entonces quizás el primer encuentro, lo que sea en terapia o en el ámbito escolar, es un trabajo de hormiguita, valorando además, esto es muy importante, cuando el niño habla, hace un comentario, cuando quizás nunca dice nada, valorarlo, pero tampoco, oh, hablaste, no. Responder naturalmente, cosa de que él comience a sentirse cómodo, cosa de que sienta que cuando él habla no es ni que llama la atención, sino que es algo que es valorado y que se puede entablar una comunicación, que la palabra sea naturalizada, ¿sí? Que no sea, uy, mirá lo que dijo, hoy habló, contestó tal cosa. No. Cuando contesta, registro, es decir, bueno, sí, y comenzar a tratar de continuar con un diálogo. Por eso es una terapia trabajosa, porque ese logro de la palabra es muy paulatino. Entonces, cada paso es muy valioso y debe ser afianzado para que dé lugar a algo posterior. Cuando hacemos terapia cognitivo-conductual, que es una de las terapias que se utiliza en este tipo de problemáticas, es muy importante el tipo de vínculo que se establezca con el terapeuta. Se puede llevar muy pocas sesiones porque se trabaja sobre una conducta específica, que en este caso es la palabra, ¿sí? La comunicación, pero por lo general está asociado a cuestiones más emocionales. Por eso se debe seguir trabajando en relación a generalmente habilidades sociales. Pero esto va a funcionar siempre que haya un buen vínculo con el terapeuta, que el terapeuta también tiene que ser alguien que no presione, que espere los tiempos, pero que tampoco se quede en la comodidad de que el niño no habla. Tiene que buscar todas las estrategias posibles para que la palabra comience a circular. Vuelvo a darles el ejemplo de mi paciente que él venía con el hombre araña. Entonces yo le hablaba al hombre araña. Le decía, oye, ¿el hombre araña tiene ganas de hablar o no? Y yo le digo, a ver, lo voy a buscar en el video. Se ponía y decía, sí. El hombre araña dice que sí. Bueno, entonces se comenzaba a hacer una movilización. Ustedes van a ver un video donde él ya está hablando más, pero al principio era solamente yo le hablaba al hombre araña. Bien, buscar estrategias, por más irrisorias que a veces parezcan. Por eso el terapeuta tiene que ser alguien que esté dispuesto a poner el cuerpo, a jugar, a meterse en ese mundo interior por las vías que sean necesarias. Es muy importante, dos puntos que son importantes, un diagnóstico y el compromiso tanto de la familia como del paciente. Es decir, que el niño sepa que estamos para trabajar este tema, que a veces en la escuela no hablamos, que nosotros queremos trabajar juntos, nunca vamos a ayudar, sino vamos a trabajar juntos. ¿Te parece que trabajemos juntos con esto? ¿Sí? Que así podés en la escuela, te gustaría tener amigos, podés tener amigos en la escuela, te llevas con, ¿cómo se llama tu seño? Te llevas bien con la seño. Ir buscando siempre trabajar lo vincular, es decir, que entienda el valor importante de la comunicación en lo vincular, ¿sí? No, porque si no vas a desaprobar. Si no hablas, porque en la escuela, ¿qué dicen? No, porque no hablo no lo puedo evaluar. Se puede evaluar igual, docentes. Siempre podemos evaluar. Entonces, ¿qué pasa? El niño siente la presión de que si no habla en la escuela va a repetir. No, la importancia del lenguaje es, porque es comunicación, es relacionarme con otro. Entonces yo tengo que entrar por ese lado. Tener amigos, contarles lo que hiciste, poder hablar con la seña. Bueno, no porque vas a desaprobar. Entonces el compromiso, el entender el paciente, por qué estamos trabajando, y la familia también, para la familia porque dice, no, porque si no la maestra me dijo que no lee, porque no quiere leer, porque no quiere hablar, entonces no sabe si lee o no lee. Bueno, trabajar con el docente, transmitirle también estas inquietudes y transmitirle también estas herramientas para que no sea
la presión permanente que lo que hace es generar, es contraproducente. El niño más se cierra a la palabra. Se debe hacer un seguimiento, es decir, tomar registro. Bueno, hoy habló, hoy me saludó, hoy me contó algo muy cortito de la escuela. Ir registrando para ver el avance que está teniendo en relación a la comunicación. Pero no solamente cómo habla, sino desde qué lugar lo habla. ¿Lo habla desde el lugar de que realmente el deseo de decirlo o está respondiendo a la demanda de otra persona? Es como que contesto porque me preguntan. O contesto porque quiero decirlo. Porque lo que hay que generar es el deseo de hablar. ¿Sí? Eso es muy importante. Que el niño tenga el deseo de hablar y no responder a la demanda de un otro. Si bien en la comunicación siempre uno responde a la demanda, a una pregunta o lo que fuere, hay un deseo de comunicación. Entonces hay que generar ese deseo de comunicar. Por eso esto que hablábamos antes de la autonomía, de que de repente, si yo siempre le di todo en casa, comenzar a retraer eso para que el niño genere la necesidad de hacerlo, haya una demanda. ¿Sí? Entonces no lo va a hacer por el otro, ¿sí? O no va a esperar que el otro lo haga, sino que va a sentir la necesidad de hacerlo él. ¿Bien? Y la terapia, en la terapia cognitivo-conductual puntualmente se van a plantear objetivos claros. Van a decir, bueno, vamos a trabajar este punto, comunicación en sí, en este contexto. Eso es muy importante porque a los padres se los va a puntualizar. Bueno, vamos a trabajar esto en la escuela. Cuando salen a determinado lugar, vamos a trabajar esto, esto y esto. Es muy puntual, ¿sí? Y tiene que ver con una intervención muy directiva por parte del profesional. Ahora, yo siempre apelo a que, más allá de trabajar desde esta postura, ¿sí? desde esta corriente de psicología, de la terapia cognitivo-conductual, siempre trabaje. A ver, todos tenemos que tener una mirada integral, es decir, conocer lo mayor que podamos todos los distintos tipos de estrategias. Las terapias de tercera ola, lo que tiene que ver con mindfulness, nos brindan herramientas que tienen que ver con ansiedad. Las terapias cognitivos conductuales nos ayudan a trabajar el problema presente y la conducta, ser consciente de la conducta y trabajarla y generar estrategias en función de ella. Si trabajamos de una mirada más psicoanalítica, tiene que ver con qué situaciones me remite esto que estoy viviendo, que no resolví para que pueda resolverlo y poder afrontar las que vienen. Entonces tenemos que trabajar desde distintas miradas. ¿Por qué? Porque todos los niños o todos los sujetos no somos iguales. Y todos no necesitamos el mismo tipo de intervención. Entonces, tener el abanico abierto de todas las posibilidades en relación a las estrategias de abordaje según la necesidad del sujeto, según la necesidad del niño y lo que la familia también requiere, ¿sí? Puede trabajar la terapia sistémica, por ejemplo. Entonces, todo esto es muy importante que tengamos nosotros la capacidad de conocerlo, si no lo sabemos, de informarnos, consultar con algún otro colega profesional, ¿sí? Siempre es bueno tener la humildad de decir, esto no sé cómo sobrellevarlo, no sé cómo manejar este paciente, me faltarían herramientas, buscar. El hecho de poder tener este tipo de cursos es bueno porque nos brinda un panorama acerca de problemáticas que no son tan abordadas. Entonces, es un sujeto integral. La mirada psico-biosocial siempre la tenemos que tener presente. Somos un sujeto psíquico, espíritu, alma y cuerpo. Espíritu, alma, mente, de nuestro cuerpo, ¿sí? Que a veces se enferma y por no enfermarse se enferman nuestras emociones. Y somos sujetos sociales, es decir, que de ese niño tenemos que tener en cuenta todo. Por eso es importante la intervención, la atención primaria del pediatra, que él pueda derivar a un profesional, trabajar con ese profesional, ¿sí? Si es necesario trabajar con la familia. Entonces, todos los actores que deban de involucrarse, siempre entendiendo que es un sujeto integral y que si a veces solamente ponemos la mirada en un ámbito, podemos estar dejando de lado algo que es importante, ¿sí? Alguna variable importante que no tuvimos en cuenta. Entonces, desarrollar en nosotros la capacidad de una mirada clínica que pueda abordar todas las aristas tiene que ver con una práctica cotidiana, ¿sí? Y con una mirada que podamos ver más allá de las palabras que se dicen o de las que no se dicen también.
Y siempre poner el énfasis en que nos interesa y nos preocupamos y que trabajamos en pos de la salud mental de nuestros niños. Más en este contexto que es tan hostil en un montón de cosas, un contexto muy individualista y un contexto muy patologizante, ¿sí? Donde todo el tiempo se está tratando de poner un nombre a un diagnóstico, poner un diagnóstico, un nombre, esto es tal cosa, que a ver, no digo que esté mal, es importante saber de qué hablamos, pero el niño es más que eso. Es un niño, es una persona, con un nombre, con una historia, con sentimientos, con emociones, con deseos. Entonces es importante que no nos condicione un diagnóstico, ¿sí? Y que seamos lo más abiertos y lo más compasivos, entendiendo que el que está con nosotros adelante, una familia o un paciente, está padeciendo en ese momento una situación puntual y que nosotros debemos ser compasivos y acompañar ese proceso, ¿sí? Bueno, el material, ustedes van a encontrar en las filminas que hay unas sugerencias mucho más explícitas en relación a las intervenciones, pero además yo les compartí mucho material. Hay unas guías de intervención en mutismo selectivo donde le marcan pautas tanto para docentes como para padres, y que van a ser muy orientativos para el abordaje si es que en algún momento les toca esta problemática, que puedan tener las herramientas necesarias. Yo como siempre les agradezco su confianza de sumarse a las distintas propuestas. Los espero en alguna otra capacitación como siempre y les agradezco por el tiempo que le han dispensado poder mirar este video y el sumarse al seminario. Así que bueno, les mando un abrazo y que todo lo que emprendan sea con éxito.